Cordial saludo, mi nombre es Víctor Alfonso Ortiz. Actualmente vamos a iniciar la actividad de reconocimiento inicial correspondiente a la materia del diseño de base de datos. Inicialmente vamos a hacer nuestra presentación personal, pues como les indicaba, mi nombre es Víctor Alfonso Ortiz León. Actualmente tengo 37 años, vivo en la ciudad de Bogotá. Pertenezco al CEAD-HAC para el programa de Ingeniería de Sistemas. En cuanto a mi formación académica, ya tengo un título de tecnólogo electrónico realizado en la Universidad Distrital, del cual me gradué en el 2007. También cuento con certificaciones en ITIL, la más reciente es la del Managing Professional ITIL 4, que es como el ITIL Expert que antes estaba en la versión 3. Las culminé en el 2020, fueron alrededor de 6 certificaciones que se realizaron en el tema ITIL. Y en temas laborales, me desempeño actualmente en el cargo de gestor de incidentes y problemas para la empresa de ASIC Américas en el proyecto Banti. Bien, nos piden hacer una reseña histórica o una evolución histórica referente a las bases de datos. Podemos iniciar desde el año 1884, en donde empezaron a manejar las bases de datos a través de tarjetas perforadas. Era una máquina que hacía perforaciones en unas tarjetas que la inventó el señor Hellman Holly. De una tarjeta, en esas tarjetas básicamente lo que se hacía era representar en forma digital, por decirlo de alguna manera, mediante agujeros, sí, agujeros en posiciones determinadas, como para ir guardando la información y poder determinar qué era lo que se estaba alojando allí. Pasamos al año 1946, donde se llegó a tener el primer ordenador digital de uso comercial. Era un dispositivo que procesaba cintas magnéticas y tenía un convertidor de tarjetas perforadas, de las que se venían manejando hasta ese entonces, a cintas magnéticas. Después de eso pasamos al año 1950, año en el cual ya se desarrollan como tal las cintas magnéticas. Estas cintas son un medio de soporte de almacenamiento de datos que se graba en pistas, ¿sí? Sobre una banda plástica, que tienen como tal un material magnetizado. Entonces el tipo de información que se puede almacenar en esas cintas es diverso. Digamos que se pueden almacenar audios, datos o video, imágenes. Después de eso pasamos a la década de los 60. En esta década de los 60 pues hubo varios cambios allí. Ya se introdujo como tal el uso de las computadoras, ya tenía el público un mayor acceso a ellas. Se empezó a popularizar el uso de los discos, de los CDs. Se dio inicio también a las primeras generaciones de las bases de datos en red y las bases de datos jerárquicas. eh, Hubo una alianza de IBM como tal con la empresa Airlines para desarrollar una base llamada Sabre. Era un sistema operativo donde se manejaban transacciones de información sobre los pasajeros que tenía la compañía. En 1961 se llevó a cabo el desarrollo del IDS, desarrollado por Charles Bachman, que supuso la creación de un nuevo sistema de bases de datos conocido como el modelo de red. Ese modelo, pues básicamente lo que permite es la creación de un estándar en los sistemas de bases de datos gracias a la creación de lenguajes de sistemas de información. ¿Listo? Posterior a eso pasamos al año 1970, donde ya se construye como tal un modelo relacional por Edgar Frank, que publicó un documento para proponer este uso como modelo en las bases de datos, de que fuera como tal, pues relacional. Ese esquema básicamente tiene una organización lógica, bueno, tiene una organización lógica, se desconecta como tal del almacenamiento de información física y se ha convertido en una norma para los sistemas de las bases de datos, digamos que es muy usado en la actualidad. Pasamos al año 1976, donde se crea una relación entre la entidad y la relación, valga la redundancia. Es una propuesta que realizó Peter Shen, que propone ese modelo de bases de datos llamada entidad-relación o el ER, como se conoce actualmente. Ese modelo ha permitido a los diseñadores de las bases centrarse en la aplicación de los datos en lugar de la estructura de la tabla lógica. Es como el mayor logro que se ha obtenido allí. Pasamos luego a 1980. Ya en los 80 como tal se introduce el lenguaje del SQL. Es un lenguaje de consulta estructurado que se ha convertido en un lenguaje básicamente estándar en todo el tema de bases de datos.
en el cual se manejan los datos relacionales con los sistemas de las tablas que pudieron competir con las bases jerárquicas. Digamos que ahí se instauró fuertemente el tema del SQL, pues dando esas ventajas hacia los desarrolladores como tal. En los noventas, por parte de Microsoft, se crean como tal Access y Excel, o se empiezan a utilizar como programas de almacenamiento en bases de datos, y actualmente se manejan mucho también para manejar bases de datos pequeñas, sobre todo bases de datos que estén orientadas a objetos, y que pues los datos sean muy pequeños. En el 93, pues ya se introdujo todo el tema de la World Wide Web, de la WWW. Puso el software de la WWW en el dominio público. A través de ese software, pues como todos ustedes saben, nosotros podemos hacer consultas a diferentes bases de datos a través del servicio de Internet. En el 2008 tenemos en la integración de MySQL, que ya pues básicamente es lo que teníamos en el estándar de SQL integrado hacia el Internet. En el 2010 pasamos a los sistemas XML, que es un subconjunto de bases de datos que utilizan ese lenguaje como tal del XML, que es un lenguaje abierto. Lo podemos entender pues tanto las máquinas como nosotros, y pues ampliamente se está utilizando en la actualidad. Y como lo nombrábamos acá, digamos que estas son como bases de datos que actualmente se están utilizando, pues teniendo en cuenta que hay tres grandes compañías que dominan como tal el mercado de las bases de datos, como lo son IBM, Microsoft y Oracle, que tienen prácticamente como acaparado el tema de las bases de datos. Aunque existen diferentes tipos de software enfocados en temas de bases de datos, pues digamos que son los más utilizados, los coloqué acá. Pues el tema del SQL, MySQL, el tema de Oracle, y estos también son utilizados no de una manera tan amplia, pero pues sí tienen ciertas aplicaciones, y diversas empresas los utilizan, que es el MongoDB y el PostgreSQL. ¿Listo? Bien, algunos de los conceptos seleccionados que utilizamos nosotros, pues es en la definición de la base de datos. Creo que es importante tener claro que en términos generales, pues la base de datos es un conjunto de datos estructurados que pertenecen al mismo contexto, y en cuanto a su función se utiliza para administrar de forma electrónica grandes cantidades de información. También hablar de datos estructurados, tener claro que es un formato estandarizado que básicamente tiene una estructura ya definida y cumple con un modelo de datos según un orden persistente, y pues son de fácil acceso para nosotros y para los diferentes programas que estén enfocados en administrar estas bases de datos. Bases de datos relacionales. Este es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionales entre sí. Cada fila en una tabla es un registro con un ID único, que generalmente se llama las claves o el key de la base de datos. Y las columnas de las tablas contienen como tal los atributos de los datos, o los datos estructurados que están organizados dentro de estas tablas, que pues nosotros los conocemos como los atributos de la información. Los datos o la base de datos jerárquica son esas bases de datos que almacenan información en una estructura jerarquizada. O sea, concretamente son datos que se organizan a manera de árbol, de manera o vista desde el revés. Digamos que actualmente lo que más se usa son los datos relacionales. Digamos que los datos o las bases de datos jerárquicas han quedado relegadas un poco. También la definición de tabla, saber qué es una tabla, que se refiere al tipo de modelado de datos donde se guardan los datos recogidos por un programa. Esa estructura se asemeja a la vista general de un programa de tablas. Básicamente es como una hoja donde se organizan filas y columnas, y pues allí se va guardando una información. Vemos que esas tablas contienen unos campos. Esos campos tienen como tal un nombre, que los campos son los que se alojan por las columnas, tienen un nombre de esa columna que siempre va a ser un dato único, y además de tener pues el campo como tal siempre va a ser único, digamos que no se puede repetir, y debe tener un tipo de dato asociado. Y el registro pues corresponde a cada una de las filas donde nosotros vamos almacenando la información o los datos que van entrando al sistema. Estos son como los conceptos que nosotros extrajimos de las investigaciones que hemos realizado referentes a las bases de datos. ¿Qué tendencias tenemos en la actualidad o hacia futuro? Digamos que actualmente y hacia futuro, ¿qué tendencias vemos en las bases de datos? Vemos importante el tema del HTAP, que es integrar todo el tema del Big Data con las bases de datos. Es como las aplicaciones
pueden integrarse en un mismo sistema. Todo también enfocado a tenerlo también dentro de la nube. Eso surge es como una especie de procesamiento híbrido de transacciones y análisis, que pues es conocido como el HTAP. ¿Qué busca ese sistema? Pues básicamente mejorar todo el tema del rendimiento y logrando así pues sincronizar mucha información que tenemos nosotros actualmente, la logra sincronizar en tiempos mucho menores a los que tenemos en la actualidad. Pues digamos que es una de las tendencias que están en el mercado. Lo otro que tenemos ahí son plataformas de bases de datos inteligentes y autónomas, conocidas como el self-driving o el SDDP, que proporciona capacidades de autoconducción a las bases de datos que ejecutan en una plataforma y de esa manera las bases de datos perciban y tomen decisiones automáticamente o de forma independiente. Y también tenemos el tema del multimodelo, que se caracterizan por ser plataformas de procesamiento de datos que admiten múltiples modelos de datos y definen los parámetros cómo se organiza la información. Esto es un ejemplo de una base de datos, digamos que acá tome en cuenta o pues tome como ejemplo el tema de una atención hospitalaria. Pues acá tenemos nuestra base de datos, que es la que tenemos acá centralizada, y en esa base de datos pues nosotros tenemos la opción de consultar toda la información de los médicos, digamos que en una tabla donde se aloja la información de los médicos, una tabla donde tenemos la información de los pacientes, otra donde tenemos toda la integración de la atención interna del hospital o de la clínica, donde se asignan citas, se cancelan citas, se solicitan autorizaciones. El tema de las farmacias también, donde ellos consultan qué tipo de droga se tiene actualmente disponible, qué tipo de medicamentos hay, horarios y demás, y pues la información como tal de las sedes. Entonces, digamos que acá es un claro ejemplo de cómo operan las bases de datos en la actualidad. ¿Qué podemos concluir nosotros de este primer estudio? Pues que las bases de datos básicamente son fundamentales en nuestra vida cotidiana, aunque no las veamos de lleno, pues sabemos que están ahí, porque pues nosotros almacenamos gran cantidad de información, tanto nuestra, en nuestras empresas, en nuestros estudios, en cualquier ámbito que estemos nosotros interactuando, pues va a haber una base de datos donde se esté guardando todo este tipo de información. Pues también dedujimos que pues depende de la naturaleza que se vaya a emplear o de la naturaleza del servicio, pues se debe especificar muy bien o seleccionar muy bien la base de datos que vamos a utilizar. Se debe verificar cuáles son las necesidades actuales que tiene la organización para implementar ese tipo de bases de datos y conocer hacia dónde estamos enfocados y también pues conocer toda la terminología que se utiliza a nivel de base de datos para pues poder conocer o estar al tanto de toda la información que nos llegue y poder sugerir cambios o mejoras en los sistemas de información. No siendo más, me despido de ustedes y nos veremos en una próxima oportunidad.